Si es mi tierra querida, predilita, ungido, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornelio Juan Antonio Belit Granda, un chinchano de Polendas que a pesar de todo lo recorrido, no se olvida de sus raíces, retornando siempre a la cobija maternal. La provincia de Chincha fue cuna siempre de notables personajes, los mismos que la exaltaron, sirviendo a la nación con encomiables acciones. Uno de ellos fue, y lo sigue siendo, el politólogo Juan Antonio Belit Granda, quien se ha desempeñado en variados campos, viajando por muchas partes del mundo, pero siempre ha retornado a su natal Chincha, la cuna de su nacimiento, porque para Juan Belit, parafraseando sus propias palabras, Chincha es un sentimiento. Pardino de corazón, se ha desempeñado como docente universitario, agregado cultural, diplomático, periodista, congresista, embajador, jefe del servicio de inteligencia, en fin, toda una trayectoria que lo hace digno de ser un ilustre chinchano. Con la sencillez que lo caracteriza, Juan Belit dispuso una parte de su tiempo para dialogar con semblanzas, dando forma al programa que hoy le presentamos. Conozcamos la semblanza de Juan Belit Granda, complaciéndonos de contar con tan reputado comprovinciano. Amigos de Semblanzas, bienvenidos al programa de hoy, donde siempre tratamos de rescatar y difundir la cultura para fortalecer la identidad de la provincia de Chincha. Y el programa del día de hoy va a ser un programa muy especial, porque vamos a conversar con una persona que ha prestigiado bastante a la provincia, ha prestigiado bastante a Chincha, no solamente por proceder de una familia de gran arraigo en nuestras tierras, sino porque ha sabido desarrollarse en los distintos niveles, incluyendo el político, representando incluso a nuestro país a nivel internacional. Y él, a pesar de la distancia, de ejercer su labor, de vivir con más permanencia en nuestra capital, no se desliga de Chincha. Si nosotros mencionamos que Chincha es una emoción, de inmediato lo relacionamos con Juan Belit Granda. Simplemente Juan, porque él está el día de hoy con nosotros para desarrollar semblanzas por Chincha Online, Chincha Web y todas las plataformas que comparten nuestras transmisiones. Don Juan, un honor que usted nos haya concedido esta entrevista. José Luis, y solo te digo José Luis porque tenemos una amistad muy profunda, a pesar de no ser tan larga por razones de edad. Tú debes tener la cuarta parte de la edad mía, pero con el hecho de solo citar tu nombre, eso ya implica una relación de amistad muy fuerte y muy profunda. Eso en principio. En segundo lugar, para mí es de un valor singular y especial estar en tu programa porque me honra y además de enorgullecerme, me da un placer conversar contigo y qué mejor tema que hablar de nuestra querida Chincha. Precisamente, Juancito, cuando usted escucha la palabra Chincha, ¿qué es lo primero que viene a su mente, a su sentimiento? Cuando yo escucho la palabra Chincha, lo primero que hace es acelerarse mi corazón. No racionalizo nada, no pienso en nada. Simple y llanamente la emoción
me traslada a mi tierra, en el lugar donde esté, y el día de ayer conversábamos precisamente sobre ese sentimiento que siempre me ha acompañado. Y yo a veces me es un poco incómodo hablar de mí, pero bueno, esta es parte del programa, de las semblanzas, de las biografías, de los hechos y de los episodios de una persona. Yo he estado por razones de trabajo en muchas partes del mundo. Creo que he estado en la mayor parte del mundo. Y en todos los lugares donde he estado, siempre, en el lugar donde esté, lo comparo con Chincha. Sin lugar a dudas, las grandes ciudades tienen grandes ventajas. Eso es una cosa muy evidente y muy obvia. Grandes ventajas para la racionalidad, grandes ventajas para la vista, grandes ventajas por la arquitectura y grandes ventajas por el panorama que puede ser político o económico de las grandes ciudades o de los grandes países. Pero hay un lugar donde siempre Chincha ventaja a las demás, que es en el corazón. Efectivamente, los chinchanos tenemos un don especial de acoger, de transmitir esa buena vibra a los foráneos, pero ¿qué es lo que más atrae a Juan hacia la tierra de sus orígenes? Se lo confieso, no sé. No sé si algo tengo yo que identificar o marcar una singularidad, no sé qué es. No sé si es la tierra, no sé si es la gente, no sé si es el pasado, también tengo que rescatarlo y decirlo, porque el pasado me asocia mucho a mis años juveniles, a mis años infantiles, a mi colegio Pardo, que cuando dicen que es el alma mater, para mí es algo más que el alma mater, es el alma mater y pater, es decir, es la razón de ser de mi vida, porque el colegio Pardo me enseñó todo lo que yo sé, y el colegio Pardo me hizo palpitar todo como yo he podido tener ese ritmo cardíaco. El colegio Pardo es todo para mí. Y cuando la palabra Chincha me la asocian y me la dice, yo inmediatamente la relaciono, la familiarizo con el colegio Pardo. Para mí no está separado el Pardo de Chincha, es un solo ente que está dentro de uno mismo en su más profundo sentimiento. Precisamente porque Juan Belit Granda estudió desde niño, desde el nivel primaria en el colegio Pardo, y Juan Belit siente una nostalgia especial cuando recuerda su promoción, porque la promoción del Pardo donde la integró Juan Belit llevó el nombre de tu señor padre. Así es, tuvieron mis compañeros la generosidad, la inmensa generosidad de ponerle el nombre de mi padre, que era nuestro profesor de historia. Fue nuestro profesor de historia en el tercero, en el cuarto y en el quinto año, y entonces rescataron su nombre y lo pusieron precisamente para nuestra promoción que ha llevado, y lo digo con orgullo, el nombre de mi padre, y mi padre sintió orgullo de que también existiera una promoción que llevara su nombre. Como tú lo has dicho, José Luis, el Colegio Pardo es un ente que está ubicado dentro de nosotros, en nuestro razonamiento y en nuestro sentimiento. Y yo a veces veo, y no puedo sustraerme de hacer no una crítica, sino una atención especial. Y es que yo veo que hoy día el Colegio Pardo ha perdido un poco esa fuerza, esa esencia. En los años que nosotros estábamos en el colegio, también reconozco que hace muchísimos años, les estoy hablando de hace más de 60 años, el Pardo era Chincha. Chincha era el Pardo. Cuando se movilizaba el Pardo, cuando el Pardo desfilaba, Chincha iba detrás del Colegio Pardo, porque el Pardo agrupaba todas las sangres, todos los grupos sociales, todos los grupos económicos, no digamos los grupos políticos, porque todavía éramos muy jóvenes y no habíamos buscado una opción política, pero el Pardo sintetiza una metáfora de todas las razas de Chincha. Ha hablado Juan de el nombre de tu promoción, pero no lo hemos mencionado. Ernesto Belit Ruiz. En las actuales generaciones podemos ver un instituto, por ejemplo, que lleva su nombre. Tú has hecho referencia a que él era profesor de historia, y propiamente de tu padre,
¿qué es lo que más puedes evocar? Bueno, yo te diría una cosa, yo nunca lo puedo olvidar. Es decir, mi padre me enseñó historia, pero no solo me enseñó historia, me enseñó muchas cosas de la vida cotidiana como los padres le enseñan a los hijos, pero además, que es donde despertó una vocación mía, yo nací en el año 41 y en el año 44, 45 yo tenía 4 años y medio, iba a cumplir 5 años. Mi padre era profesor del colegio, pero además era director de un periódico acá en Chincha, que era La Voz de Chincha, que fue un tiempo relativamente corto. Anteriormente, yo quiero hacer acotación de eso, mi abuelo, que se llamaba Ernesto Belit Mazuelos, había sido dueño de La Voz de Chincha, pero te estoy hablando de épocas casi inmemoriales. Y entonces mi padre siempre ejerció el periodismo, porque posteriormente fue corresponsal de la prensa en Chincha, casi hasta que falleció. Él falleció precisamente en 1969, un 1 de noviembre, lo recuerdo como si fuera ayer. Y entonces él me enseñó con su vida, pero también me enseñó con su muerte. Con su muerte porque sentí la ausencia muy fuerte en mí. Ahí empecé también a aquilatar y evaluar esa vieja sentencia que dice: el agua se estima cuando el pozo se seca. Y ahí es cuando yo empecé a sentir su ausencia. Pero además de eso, te había comentado que yo nací casi en el proceso de la Segunda Guerra Mundial y ya tenía 5 años cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y mi padre recibía información, literatura del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como creo que lo recibían todos los diarios del Perú y todos los diarios de América Latina. Y yo recuerdo un hecho y un episodio muy puntual. Mi padre recibía una revista que se llamaba En Guardia, y abajo, en la volada, como decimos los periodistas, decía: para la defensa de América. En ese informativo, en esa revista, yo aprendí a leer, y posiblemente ahí se despertó en mí esa gran vocación por investigar la Segunda Guerra Mundial, que finalmente la plasmé hace algunos años escribiendo un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, que es considerado el primer libro que se escribe en América Latina sobre la Segunda Guerra Mundial. Fue un libro de una tirada relativamente corta, 800, 900 libros, que además tuve la fortuna y el infortunio de venderlos todos y yo casi quedarme sin ningún libro. Pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Amigo de Semblanzas, el día de hoy estamos dialogando con Juan Antonio Belit Granda. Juan Belit, politólogo, internacionalista, periodista, ha dictado cátedra en diferentes universidades del mundo y hoy lo tenemos aquí en Semblanzas. Juan, quizás había señalado que tu padre estuvo ligado al periodismo. ¿Eso despertó también en ti ese campo, porque tú has hecho periodismo escrito, has hecho periodismo televisivo? Yo he hecho periodismo escrito, he hecho periodismo televisivo y he hecho periodismo radial. Tuve un programa con un personaje que es muy conocido en el Perú, desgraciadamente desaparecido, César Lévano, el gran líder izquierdista, gran periodista también, que nosotros tuvimos en una radio que se llamaba Antena 1. Tuvimos un programa, me acuerdo que los dos, y Martín Belaúnde, el nieto de don Víctor Andrés Belaúnde, este personaje casi legendario de la política internacional, sin lugar a dudas, el ejercicio de mi padre despertó en mí las dos cosas que él había también practicado: la educación y el periodismo. Permítame una pregunta. ¿Existe en algunos casos duda, César Lévano es chinchano? No, César Lévano no es chinchano. No, César Lévano tiene familia en Chincha. Él era casado con una señora cañetana, Natalia, que creo que también ha fallecido. No creo, estoy seguro que falleció antes que César. Y él es un personaje muy entrañable para mí, muy querido. Falleció hace unos 3 o 4 años, de un poco avanzada edad, 95, 96 años. Él tuvo una vida muy azarosa porque fue un líder
que podríamos decir inclaudicable, creo que es el término que mejor se adecua a César, defendiendo los intereses de los desprotegidos, defendiendo siempre a los sectores marginados, a los sectores arrinconados. Él fue la voz de los que no tienen voz. Y yo creo que este es un momento para rendir en su memoria ese homenaje que sin lugar a dudas todavía el Perú le debe a César Lébano. En el periodismo escrito trabajaste para El Comercio, específicamente estabas a cargo de El Dominical. Así, yo estuve a cargo del Dominical en El Comercio unos 5 o 6 años, mientras lo dirigía Francisco Miro Quesada Cantuarias, con quien tuve yo no solamente el honor de trabajar, sino además es un lujo trabajar con Francisco Miro Quesada. Francisco Miro Quesada era presidente de la Federación Mundial de Filósofos, es decir, él era un hombre que se carteaba con Sartre, con Camus, con Simone de Beauvoir, y a uno le parece increíble que esos personajes que hoy día son parte de la leyenda filosófica y literaria del mundo eran los amigos personales de él, y valgan la oportunidad también para citar al padre de don Francisco Miro Quesada Cantuarias, que era Óscar Miro Quesada de la Guerra, a quien se le conoce con el apelativo de Raxo, que es el nombre de Óscar al revés. Y Raxo es un personaje que trae al Perú el ejercicio del periodismo de divulgación, porque Raxo tenía esa idea, tenía esa posición y esa tesis que el periodismo también debe servir para educar, pero decía principalmente para educar, y principalmente para educar a los más desprotegidos, a los que no tienen la oportunidad de ir a las universidades, porque las universidades en ese entonces y también hoy terminan siendo espacios inaccesibles para gran parte de la educación. Yo lo conocí a Raxo, pero no lo conocí obviamente con la profundidad que conocí a Francisco Miro Quesada Cantuarias. Raxo era un personaje también excepcional. Yo les cuento que él tenía 2 amigos que yo supe después que eran amigos muy cercanos, con el cual él se carteaba constantemente. Uno de ellos era Albert Einstein y el otro era Sigmund Freud. Es decir, ese era el nivel de amigos de Raxo. Sartre, Simone de Beauvoir, Gabriel Marcel, Camus eran los amigos de Francisco Miro Quesada Cantuarias. Indudablemente que esa muy buena relación le ha permitido a Juan Belit desarrollar el potencial que usted tiene, porque usted tiene 2 profesiones, digamos, ¿no? Estudió ciencia política y también literatura, y ya eso le permitió luego desarrollarse también como internacionalista. Exactamente, porque la ciencia política, que siempre me gustó la ciencia política, yo me incliné precisamente, como te había comentado José Luis, por esa inducción que me dio mi padre indirectamente durante la Segunda Guerra Mundial a los temas de seguridad y a los temas militares. Por eso es mi relación con las Fuerzas Armadas del Perú, con quien yo me siento muy solidaria, pero eso no hace que yo me obnubile y también no critique a los errores que cometen, obviamente. Pero los errores no son errores de la institución, son errores personales, de los actores personales, que es lo mismo que sucede con la política. Cuando se habla y se dice la política es sucia, la política no es sucia, al contrario, la política es uno de los espacios que le permite a uno la solidaridad con los demás. La política es uno de los espacios donde uno le permite hacer un esfuerzo también para que los demás estén en las mismas condiciones de uno. Hay una frase de Martí que es muy clara y dice: yo quiero para mi pueblo lo mismo que quiero para mis hijos, no quiero más ni quiero menos. Eso le permite la política. ¿Qué es lo que sucede? En muchos países que los actores políticos no solamente tienen bajo nivel académico, sino bajo nivel moral. Juan, si nos permite, mencionaste lo del Pardo. ¿A qué profesores, a qué personajes vienen a tu mente si te pregunto qué recuerdas de tu paso por el Pardo? Bueno, casi los recuerdo a todos mis profesores, por supuesto que a mi padre, a don Pedro Ronceros, al profesor que fue director del colegio, Enrique Foley, al profesor Murgueiti, nuestro profesor de matemática. Algunos nombres se los he olvidado
porque los 60 y tantos años pesan, José Luis, y a veces a la memoria un poco la adelgazan. Lo que no adelgazan son los tejidos del corazón. Recuerdo de todo su imagen, es decir, si los volviera a ver pasar o aparecer en un momento, estoy absolutamente seguro que posiblemente no recuerde su nombre, pero su imagen está ligada a mi pasado. Y te decía eso de que el Colegio Pardo era una institución que sensiblemente despertaba en los alumnos por las enseñanzas de los profesores, por las enseñanzas. Yo tuve como director a Enrique Foley Gambetta y tuve como director a Eloy Arriola Cenice, cuyo sobrino además estudió en nuestra promoción y ha fallecido hace algunos años. Digo todo esto porque Eloy Arriola, lo mismo que Enrique Foley, eran grandes directores con un peso no solamente, digamos, académico, sino con un peso social, hasta tenían un peso político. Eloy Arriola venía de dirigir un gran colegio, el Colegio San José de Chiclayo, y eso le daba a él un prestigio y le daba una figura en el escenario académico, educativo, no solamente de la provincia, sino del país. Todo esto era el Colegio Pardo, pero además quería esto rescatarlo porque mientras conversábamos lo he estado pensando. Nos enseñaron también nuestros profesores, nos enseñó nuestro director. Nuestros profesores tenían relación mucho con nuestras familias. Chincha era muy pequeño, Chincha tendría, si yo les contaba ayer, que Chincha en los años 57, 58 tendría 16 a 17 mil habitantes. En la época que estudiábamos tendría entre 13 o 14. Imagínense, 13 mil habitantes, Chincha con todos sus distritos, y hoy día tiene 230.000. Imagínense ustedes la diferencia. Pero además nos enseñaron elementos fundamentales de la moral, de los ideales. Es decir, nos enseñaron lo que era una utopía. Nos enseñaron a mirar el horizonte y entender que más allá del horizonte existen posibilidades mejores para la juventud. Nos enseñaron lo que era un sueño, lo que nosotros teníamos como sueño inalcanzable, que era una utopía, podía ser alcanzable, se podía llegar, y más aún, si no se llegaba a esa utopía nos marcaba el ritmo hacia donde nosotros caminábamos. Una vez dijo alguien, esa utopía cada vez que yo me acerco se aleja. Y alguien le dijo, entonces ¿para qué sirven las utopías? Y él le dijo, para eso, para caminar. Eso fue lo que nos enseñaron. El norte. Tú también, Juan, conoces bastantes personajes, aparte no solamente el Pardo, y aquellos que están registrados en la historia por su gran valía. En una de tus conferencias destacaste mucho a un personaje que organizó prácticamente la defensa del territorio chinchano durante la Guerra del Pacífico. ¿Cuál es el valor que posee José Andrés Poaches Hernández en la historia de nuestra provincia? Bueno, Picuy es un valor histórico que tiene el Perú. Picuy es un valor histórico que tiene Chincha. Él es en Chincha lo que fue Andrés Avelino Cáceres en La Breña. Él es la resistencia, él es el hecho de no aceptar la bota del ejército invasor, es decir, aguijonearlo por donde sea posible. Y él es la síntesis de ese espíritu combativo del chinchano. El chinchano que cuando uno observa la historia también tuvo grandes debilidades. Hay muchas cosas que no se han hecho, no digamos pública porque la información es público, pero no se ha divulgado lo suficiente. Uno de ellos es que en Chincha se hizo una bolsa de dinero de los empresarios y de la gente adinerada, especialmente italianos, para que el ejército chileno cuando entrara a Chincha no afectara a estas familias. Pero también hay que decir que grupos de hijos de italianos se agruparon, se reagruparon para la defensa de Chincha y para la defensa de Lima, y que murieron muchos de ellos en San Juan y Miraflores, estas dos batallas legendarias
con las cuales termina ocupando el Perú los chilenos. Picuy es esa esencia, porque es un chinchano por los cuatro costados. Es un chinchano no solo de corazón, no es solo de forma, es un chinchano de fondo. Y es eso precisamente, como te decía, la síntesis, la metáfora de ese chinchano amable, como tú has manifestado, de ese chinchano hospitalario, de ese chinchano festivo, risueño, dicharachero, pero que cuando hay que defender la tierra, le salen las garras de cualquier león invencible, como lo fue Picuy. Yo creo que no le han hecho justicia porque también ha habido una dimensión racial y una dimensión socioeconómica en la figura de Picuy. Muy bien que le hayan rendido homenaje a Grocio Prado, que no solamente es un luchador de la resistencia contra los chilenos, sino que además es un hecho muy poco tocado de Grocio Prado. Grocio Prado como Leoncio Prado son dos combatientes que luchan por la libertad internacional, van a pelear a Cuba por la independencia de Cuba. Ellos son, si nosotros los rescatáramos hoy día, estoy seguro que un gran grupo de la oposición diría son caviar. Son caviar porque son izquierdistas, porque ellos son internacionalistas, van a luchar a otro país con quien no tienen ningún compromiso, tienen compromiso solo con su conciencia, van a luchar por otro país. Y después de ello, cuando viene el conflicto de la guerra del Pacífico, Grocio Prado está peleando con Leoncio Prado, muere Grocio Prado, hoy día le han levantado monumentos, pero también hay que recordar que Grocio Prado era hijo de Mariano Ignacio Prado, que era de una clase social alta que había en el Perú. Picuy es de una clase social modesta. No le interesa a Picuy en ese lugar donde está, que está sin lugar a dudas en la tumba eterna de los corazones. En ese lugar no le interesa que le rindan homenaje. Él hizo lo que tenía que hacer. Hablando de internacionalista, Juan, tú eres considerado como tal, no solamente porque analizas la coyuntura de diversos países, sino tú también luchaste en Nicaragua. Sí, yo tengo un episodio de mi vida que yo era agregado cultural de la Embajada de Perú en Costa Rica, era profesor de la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más importante de Centroamérica, además de la que congrega gran cantidad de estudiantes centroamericanos, y viene el levantamiento del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza. Yo había conocido a Ernesto Cardenal, habíamos sido no grandes amigos, pero sí fuimos amigos. Además, yo siempre recuerdo que yo entro al Frente Sandinista acompañado de Cardenal. Tengo hasta una anécdota que es una anécdota insignificante, que en el viaje entrando a Nicaragua, él compra 2 botellas de miel de abeja y me regala una botella de miel de abeja. Y recuerdo su frase que me dice, para las huilas. Las huilas son los niños en Centroamérica. Y él me dice, él era cura, él era religioso, pero él tenía familia. Y me dice, yo le llevo uno para mis huilas y le doy a usted, Juan, otro para sus huilas, pero mi familia estaba acá en el Perú. Eso es una anécdota que es también importante citarlo, porque estoy citando a Ernesto Cardenal, que es una de las figuras no solamente históricas más importantes de Centroamérica, sino una de las voces más claras en la poesía centroamericana. Al fin y al cabo, ambos, porque voy a citar a otro personaje que es Rubén Darío, son hijos de esa Nicaragua profunda. Y él, en una oportunidad que se distanció de su amada, le escribe y le dedica unas palabras que yo las he leído, y él dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Tú, porque eras a quien más amaba, yo, porque era el que más te amaba a ti. Pero de los dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti nadie te amará como te amaba yo. Versos que los conocemos mucho y que nos muestra la calidad de esa pluma.
Pero Juan, tú tuviste bastante ligado, ya que mencionaste, a Costa Rica, una década trabajando en ese país. Así es, yo trabajé exactamente desde el año 70, me atrevería a decir, en la mitad del 70 hasta el fines del 79, hasta noviembre, hasta el 13 de noviembre del año 79. Estuve 10 años en Costa Rica, como les había dicho. Ahí este episodio me permitió después colaborar con el Frente Sandinista en el derribo de la dictadura de Somoza. Estuve en Managua cuando cayó Somoza y cuando Managua estaba llena de cadáveres en las calles. Conocí una ciudad que ha sufrido todo un proceso de guerra civil, que es un espectáculo no solamente deprimente y aterrador, sino desesperanzador, que uno ya no cree que hay futuro, pero siempre hay futuro. Desgraciadamente hoy día un régimen como el de Daniel Ortega, que era el que dirigía el Frente Sandinista, se ha empoderado y ha instalado una dictadura. Costa Rica me permitió también escribir varios libros. Escribí un libro sobre un personaje al cual yo le había dedicado mi tesis en literatura, que es un personaje que yo simplemente lo escuché dictar clases en 2 oportunidades acá en Lima, y me impactó tanto que yo escribí mi tesis y escribí este libro en Costa Rica. Él se llamaba Jorge Luis Borges, que es un personaje que muchos de ustedes lo conocen. Borges no es un personaje de la historia, es un personaje de la leyenda. Es el escritor multidimensional. Yo a veces no tengo palabras para hablar de Borges porque me embarga la emoción. Yo no tuve oportunidad de hablar con él, pero sí de escuchar sus clases. Él vino acá a Lima en los años 64, 65, no recuerdo exactamente, y la Universidad Católica instrumentalizó un par de clases y él nos habló de un tema tan caro para Borges, la metáfora, que es un tema muy singular. Pero no solamente esto, sino las características de la clase. No había muchos alumnos, debemos haber sido tal vez 30, 32 alumnos, y llegaba Borges con esos ojos medios al vacío, porque él era ciego, con su bastón, acompañado por su madre, que era una mujer a la cual él le debía mucho y casi, tendríamos que decirlo, lo gobernaba Borges. Y a uno le parece extraño que un hombre con la inteligencia de Borges, una inteligencia literaria y me permito usar el término sobrehumana, podía gobernarlo una mujer como su madre, que era una mujer que tal vez su nivel cultural era un nivel medio, porque la extracción socioeconómica de Borges era medio alta. Borges tenía un padre que era médico y venía de una familia de clase media europea, que además tenía la singularidad de que varios de ellos se suicidaron y también muchos de ellos fueron ciegos. Pero les decía, y volviendo a la clase, llegaba Borges con su bastón, se sentaba y con esos ojos grandes, glaucos, miraba al vacío porque ya estaba ciego. Y nos hablaba, no digamos con una formalidad de una clase magistral, sino las ideas que se le venían a él. Simplemente hablaba y hablaba y hablaba, pero tenía esa gran capacidad de seducción. Yo he visto en pocas personas esa capacidad de seducción. Permítanme que comparta con usted otro personaje que no es un personaje literario, es un personaje político acá en el Perú, que también generó en mí esa suerte de empatía, esa seducción de escucharlo durante horas, y que cuando me fui a Costa Rica, yo me llevé una carta de él. Él era Víctor Raúl Aya de la Torre. Y entonces yo escuchaba lo que me hablaba él y para mí era impactante. Y yo quiero advertirle, yo no soy aprista, pero tengo muchos amigos apristas. Tengo un familiar, un hermano de mi padre, mi tío Carlos Belit, que fue profesor emérito de la Universidad de San Marcos, enseñaba literatura. Él era aprista y él entró a la universidad a los 17 años, a los 18 años lo metieron preso. Y cuando salió de la cárcel,
ya tenía 26 años. Estuvo casi 7 años, 8 años en la cárcel. Y tengo recuerdos muy trágicos, muy tristes y muy sentidos de él. Pero él no me acercó a Haya de la Torre. Quien me acercó a Haya de la Torre fue un amigo íntimo que se llamaba Guillermo Billinghurst, nieto del presidente Jorge Billinghurst. Es decir, Billinghurst tenía una relación privilegiada con Haya de la Torre y él me llevó a conocerlo, Haya de la Torre. Haya de la Torre tuvo esa generosidad de acogernos, sentarnos, prender cigarrillos y empezar a hablar y conversar hasta que yo le dije que me iba a Costa Rica. Y recuerdo cuando me dijo, regrese mañana, pero regrese mañana como a las 12 de la noche y le voy a dar una carta. Y efectivamente me dio una carta para 2 personas. Una de ellas era su sobrina, que estaba en Costa Rica casado con un norteamericano. El norteamericano se llamaba, no sé si estará vivo, debe haber fallecido porque era un hombre mayor. Esto que les hablo hace 52 años, Joe Tobin. Y la otra carta era para José Figueres, presidente de Costa Rica. Y así fue como yo llegué a Costa Rica y Costa Rica me acogió con una gran benevolencia y con una gran hospitalidad. Si hablamos de Víctor Raúl Haya de la Torre, pues tenemos que hablar necesariamente de política, y Juan Belit Granda es politólogo, pero no solamente se ha dedicado a analizar las coyunturas que se presentan en este aspecto, sino que Juan Belit ingresa de lleno a la política en el año 2000 para ejercer el cargo de congresista. Así es, a mí me invita Alejandro Toledo y yo les cuento, esa cosa no la había contado casi nunca. Yo no quería entrar en la política y yo recuerdo que le dije a Alejandro, mira Alejandro, yo soy politólogo, mi trabajo, mi negocio es dar clases de ciencia política, pero yo no soy un actor político, no tengo calidad personal para ser un actor político. Y él me dice, yo necesito que tú ingreses, etcétera, etcétera, etcétera. Me pone en una coyuntura difícil que finalmente yo le agradezco, ingreso a la política. Pero yo había tenido un acercamiento político con el Partido Liberación Nacional en Costa Rica. Y yo había sido asesor en Costa Rica de un presidente costarricense que se llamaba Daniel Oduber. Y también yo fui 2 años y medio asesor de Daniel Oduber, casi hasta que me vine a Perú. Y después en el Perú yo fui subsecretario de la Presidencia de la República con el presidente Alan García. Y luego, como ha manifestado José Luis, en Perú Posible estuve cerca de Alejandro Toledo y después muy cerca, porque fui jefe de inteligencia, y un jefe de inteligencia es una persona que departe diariamente con el presidente, es decir, a las 8 de la mañana se le lleva el informe de los acontecimientos de la noche y cómo se proyecta entonces las fortalezas del país y las vulnerabilidades del país. Y eso me permitió tener acercamientos con estos 3 personajes, de los cuales, de los 3, yo he sacado grandes lecciones. Oduber era un hombre muy tranquilo, muy sereno, un hombre con una visión de largo aliento, había tenido una gran formación académica, había estudiado en Estados Unidos y en Canadá. Su esposa, de Daniel Oduber, era hija del presidente de la célebre Universidad McGill de Canadá, tal vez la universidad tal vez más importante que tiene Canadá. Y luego de Alan García, de la primera etapa de un Alan García muy enfervorizado, un Alan García muy izquierdista, un Alan García un poco repudiado por la derecha, con muchos detalles que yo algún día podríamos hablar hasta sobre la nacionalización de la banca, cómo se dio todo este proceso, que fue una de los pasos más difíciles que dio García, pero que además se vio obligado históricamente a darlo. Y obviamente de Toledo, con grandes debilidades Toledo, pero también con muy buenas intenciones. Después, bueno, hasta ahora no está confirmado, pero después cometió algunos errores políticos y sobre todo algunos errores morales. ¿Y qué experiencia o qué es lo que más rescata Juan Belit Granda de su experiencia de representar al Perú en embajadas como Israel y Polonia? Bueno,
Yo había estado medianamente cerca del servicio diplomático y yo tengo algunas instituciones de las cuales yo he estado muy cerca en, digamos, mis últimos 60 años. Es decir, una de esas instituciones es la Cancillería. Yo he estado siempre muy cerca de la Cancillería, por amigos, por familiares cerca de la Cancillería. Soy agregado cultural de la Embajada de Perú en Costa Rica. También yo tenía una representación de la agregaduría cultural que veía algunos temas en Honduras, país centroamericano muy cerca de Costa Rica, y la distancia me facilitaba mi labor. Y luego de eso estoy cerca del servicio diplomático, soy profesor de la Academia Diplomática. Un buen tiempo, tenía en ese entonces mucho más amigos en el servicio diplomático que eran embajadores mucho mayores que yo, y que estos me daban esa especie de feedback, información, y yo les devolvía análisis de información con la Cancillería. Y yo les decía que hay instituciones, esta es una de ellas, la Cancillería, otra es las Fuerzas Armadas. Yo tenía una relación muy fluida, muy cercana, muy intensa con las Fuerzas Armadas, con la Marina de Guerra, con el Ejército, con la aviación, con la policía, pero les digo, una relación que es muy intensa y muy larga, una relación que bordea los 40 años, es decir, si yo hubiera sido un joven que hubiera ingresado como militar, hubiera tenido que haber salido como general hacía mucho tiempo. Y otra institución con la cual yo tengo una gran relación es con la universidad y el mundo periodístico. Estas tres instituciones están casi la que agotan, agobian y enorgullecen mi vida. Como nos ha enorgullecido el día de hoy, amigo de Semblanzas, conversar en el programa del día de hoy con Juan Antonio Velit Granda, politólogo, internacionalista, chinchano para orgullo de nuestra provincia. Juan, te agradecemos por todo lo que has aportado como imagen, como hijo ilustre de Chincha, y también te agradecemos el que hayas dispuesto unos minutos de tu valioso tiempo en esta visita realizada a tu tierra para que conozcamos algo más de Juan Velit Granda, como nuestro programa lo dice, para que conozcamos una semblanza de Juan Velit. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, José Luis, a ti, a tu hermano que con tanta destreza maneja los aparatos que se necesitan en la televisión, por tener esta generosidad de invitarme a conversar, y que hemos conversado como si fuera una catarsis. Lo digo, y te digo también que hay cosas que he dicho que nunca en mi vida las había dicho. Tal vez nunca se habían dado las oportunidades que tenga que hablar de esa manera, porque siempre que me entrevistan, a mí me entrevistan constantemente, mucho, hace 2 o 3 días me han entrevistado, casi interdiariamente, pero nunca me entrevistan sobre cosas personales, razón por la cual yo no tengo oportunidad tampoco de decirlas. Hoy que José Luis ha tenido esa generosidad, yo he dicho cosas personales, cosas que nunca había tenido oportunidad de compartirlas con nadie, tal vez con algunos amigos, con Jorge Salcedo, que es un amigo íntimo mío, como lo es Alfredo Rotondo, y algunos de ellos saben esos matices de mi vida. Esto me permite agradecer a ustedes la generosidad de haberme invitado para conversar. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, que tal vez compite con el primer lugar, es que todo lo que yo he hecho, todo lo que me ha sido posible hacer, es porque ello ha sido producto de haber nacido en Chincha. Y lo digo así categóricamente, no solamente de haber sido hijo de Chincha, sino de también haber sido hijo de mis padres, y también haber sido hermano de mis hermanos, y haber sido amigo de mis amigos. Sin todos estos actores, tengan ustedes la seguridad que yo no sería ni la cuarta parte de lo que soy ahora. Finalmente, no podemos desaprovechar, Juan, la oportunidad. La frase que tú has acuñada, fundamentabas también en una reciente conferencia, el por qué. Bueno, una frase que yo digo, que Chincha no es un lugar, sino una emoción, es porque desde joven, no desde niño, pero sí desde joven, cuando yo venía y estudiaba
en Lima y venía constantemente a Chincha en las vacaciones, en los días festivos, en los días feriados, etcétera, yo no solamente venía a Chincha, sino venía también al lugar donde estaban mis amigos, obviamente donde estaban mis padres, obviamente donde estaban mis hermanos, donde estaba el calor de mi familia, donde estaba el hogar. No se olviden que hogar viene de hoguera, que quiere decir calor de casa. Y yo quería venir aquí a esa hoguera, a ese calor de familia. Yo tenía mi familia en Lima, mi familia muy querida, pero la familia nuclear es la familia esencial. Todo ello me obligaba a mí a sentir una zona de confort especial, pero también era a la tierra de Chincha. Como dije yo en una oportunidad, y José Luis ha tenido la generosidad de recordármela, cuando uno camina en Chincha, posiblemente cualquiera que camine en su tierra, al caminar siente el pálpito del corazón de la tierra y lo siente en las plantas de los pies. Ese pálpito, ese corazón que palpita, la tarea de todo aquel que vive en un pueblo es precisamente que nunca infarte ese corazón. Y ese corazón me obligó a mí a sentir eso, que no es solo patrimonio de Chincha, sino de cualquier lugar, de cualquier connacional, en cualquier lugar donde esté. Para mí era de Chincha. Es decir, Chincha no era solo Chincha, porque no solamente era un lugar, sino Chincha era una emoción. Estar otra vez en ese calor de familia, en ese calor de amigos. Chincha es una emoción y desde Semblanzas tratamos de rescatar y difundir todo aquello que caracteriza positivamente a la provincia que nos vio nacer, porque de Semblanzas siempre tratamos de rescatar y difundir su cultura para fortalecer nuestra identidad. Gracias por seguirnos el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo programa. Chincha, cuna de campeones, pedazo de cielo, grande es tu virtud. Tierra de grandes viñales, de la carapulcra, del rico frijol. Una de grandes poetas, boxeadores, atletas, futbolistas sin par. Así es mi tierra querida, predilecta, ungida, orgullo del Perú. Así es mi tierra querida, predilecta, ungida, orgullo del Perú. Hoy tal vez en Berlín olvidan a Jordán, un gran astro sin par. Y si recordamos campeón muchos años fue Fulvio un valor. Si viviera Bombón, cual un eco sonoro, coronar al campeón. Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor. Don Cornel Heredia flameó la bandera, gallardo de amor. Los hermanos Castillos, hermanos Mosquera y Joya están. Don Jesús Villalobos y Don Mauro Mina, gran boxer mundial. Olvidan a Jordán,